Vamos a hablar ahora de economía porque hay versiones de que se está cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en los últimos días hubo nerviosismo en el mercado. El dólar blue llegó a 522 pesos, si bien hoy está bajando 4 pesos y se ubica en 518. Bueno, todo forma parte de un ruido de la economía en un contexto preelectoral. Vamos a hablar con Fabio Ventre, con quien ya estamos comunicados, es economista de la Bolsa de Comercio. ¿Qué tal, Fabio? Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar en contacto. Igualmente, Fabio. Bueno, ¿cómo ves todo esto? Las versiones ayer domingo, precisamente tal vez para calmar al mercado de que se está muy cerca de un acuerdo con el fondo y este dólar paralelo tan recalentado de los últimos días. Bueno, creo que ambas lecturas son un poco diferentes. Respecto al acuerdo con el fondo, parece difícil llegar a un acuerdo realmente que no sea un parche de corto plazo. El fondo seguramente le está requiriendo al gobierno que avance en las cuestiones que no avanzó y que cumpla las metas que incumplió con creces en estos últimos tiempos. Metas de reservas las incumplió fuertemente, de déficit fiscal las está incumpliendo, y son cuestiones que ya empezamos a ver de que cualquier cuestión relacionada al acuerdo con el fondo no se ha cumplido. Dudo que en ese contexto pueda llegarse a un acuerdo sin que haya un compromiso inmediato de ajuste fiscal o, más que todo, quizás ajuste cambiario. Creo que ninguna de esas dos cosas está dentro de la mente del gobierno a un mes o menos, de hecho, de las elecciones de las PASO, por lo cual veo bastante improbable un acuerdo con el fondo y quizás lo que se llega es a una tregua en la cual esperamos post-elecciones a ver qué puede llegar a pasar. Claro, porque además el ministro es candidato, ¿no? Entonces plantear un ajuste o una devaluación a un mes de una elección, bueno, es casi un suicidio electoral, ¿no? Absolutamente, por eso veo poco probable que haya un acuerdo con el fondo, que realmente se le puede definir un acuerdo y no bueno, tregua por unos meses y recuperamos las charlas de acá un tiempo. Y lo mismo pasó con el dólar, y por eso también se entiende lo que pasó ahora. El dólar entró en una cierta especie de tregua electoral desde el anuncio de las fórmulas. No sé si ustedes lo recuerdan, que ahí el dólar ya venía muy cerca de los 500, amagaba con romper esa barrera psicológica, no podía hacerlo, y después se calmó, de cierta forma se puede decir, desde que se anunciaron las fórmulas, al ver que no había al menos una explícita fórmula ultra kirchnerista, se puede decir de alguna forma, que preocupaba al mercado. La situación fue mejor a la esperada en ese sentido, hubo cierta calma, pero claro, los fundamentos por detrás que explican por qué Argentina tiene el dólar de 500 o más, por qué tenemos una inflación de 3 dígitos o más, año a año, no se atacaron solamente porque nos calmamos con las expectativas electorales. Entonces era esperable que se rompa la barrera de los 500 y el número que tiene actualmente no es nada ilógico, es bastante razonable. Subió un 5% en 10 días, sí, es un montón, pero cuando ves lo calmo que tuvo en los meses anteriores, meses donde tuvimos inflación 7, 8%, 6%, créeme que todavía incluso capaz que tiene recorrido por recorrer en el resto de los meses que se nos avecinan. Fabio, ¿cómo ves la dinámica de la inflación? Bueno, el último mes marcó cierto alivio, segunda baja consecutiva con el 6%. ¿Es un nuevo parámetro el 6% o fue un respiro momentáneo? No, es un respiro momentáneo que se va a complicar después de la suba actual del tipo de cambio. El tipo de cambio va a generar un cierto impulso a que vuelva a subir un poquito la inflación. Fíjate lo que pasó en abril y mayo, ¿no? Cuando se disparó ahí, que estaba cerca de 400 a 500 prácticamente de una semana a otra, tuvo un impacto fuertísimo en la inflación. Ahora la suba no es tan grande, pero una suba de 5% en 10 días no es poco. Entonces va a haber cierto traslado de precios, va a haber impacto, y más que todo porque la baja no fue tan significativa como aparentaba. El 6% era medio mentiroso de cierta forma, no porque estén tocados los números, sino porque está muy afectado por ciertos productos, por ejemplo, estacionales. Verduras y frutas cayeron de precio en algunos lugares del país y empujaron muy para abajo el indicador, pero casi todos los otros subieron para arriba. Entonces, cuando eso se ajuste y quizás las frutas y las verduras pasen a subir de precio, acomodándose frente a lo que pasó en el mes anterior, quizás empecemos a ver que julio va a volver a acercarse al 7. Obviamente habrá que ver cómo termina el mes, cómo sigue avanzando el dólar. Si el dólar se sigue disparando, creo que el riesgo de que vuelva a subir al nivel que tenía antes la inflación de este alivio temporal de junio es muy elevada. Fabio, ya más en una cuestión política, estamos diciendo no podemos estar ajenos a lo que ocurre electoralmente. La economía sufre o reacciona ante lo que ocurre en la política.
¿Cómo ves hasta ahora las ofertas electorales? Se habla poco de lo que se va a hacer para contener, por ejemplo, la inflación y la macroeconomía. ¿Sería necesario mayor caudal de definiciones en ese plano? Por un lado, te decía que hubo una cierta especie de tregua electoral, ¿no? Donde cierta calma se vio en el mercado porque no había una fórmula de extrema intervención del mercado, del peso del Estado exagerado, pero aún así no hay una gran certeza de nada y por eso también sube ahora el tipo de cambio, no hay certeza con el FMI, entonces nos acordamos, bueno, está bien, no estamos en el peor escenario posible electoral, pero no se hizo nada todavía y no hay certeza de qué va a pasar. Por más de que para mí me parece que sí, faltan muchas definiciones por parte de casi todos los candidatos, si no es decir todos, es bastante raro que alguien diga hoy lo que va a hacer porque es muy impopular. Que es muy antipático, ¿no? Seguir creciendo y claro, va a tener que hacer el ajuste fiscal, un ajuste cambiario, medidas que la gente no va a apoyar, pese a que todos sabemos que son lo que hay que hacer, porque bueno, Argentina lamentablemente no hemos acostumbrado a tener el pan para hoy, que cada vez nos alcanza para migajas y mucha hambre para mañana, y lamentablemente lo estamos viviendo hoy y vamos a seguir en ese sentido hasta que no se hagan las reformas necesarias para que Argentina salga adelante. Fabio, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes como siempre. Un gusto. Fabio Ventre, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Bueno, dos grandes temas. Por un lado, la cercanía, según dice el gobierno, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, nos decía Fabio Ventre, sería de transición, ¿no? Más que un acuerdo, una tregua para llegar a las elecciones sin que haya un sobresalto económico mayúsculo. Y por otro lado, lo que está ocurriendo con el dólar, que a pesar del incremento, nos decía Fabio, tiene todavía recorrido por hacer, porque ha quedado atrasado con respecto a los índices inflacionarios y nos decía, opinaba que tal vez julio marque un quiebre de tendencia después de la baja que ha tenido el índice de inflación, que marque un quiebre en la tendencia y que vuelva al orden del 7%. Todo dependerá del comportamiento que siga teniendo el dólar y de lo que ocurra este mes con los principales precios de la economía. Nosotros llegamos al final de Mensaje Directo, nos vamos a reencontrar el miércoles, como siempre a las 12:30. Chao, que tengan buen día.